A quere mi ganga, quere mi ganga, quere mi ganga. A quere mi ganga, è lo proprio in Zambi, quere mi ganga. A quere mi ganga, è lo proprio Lucero, quere mi ganga. A quere mi ganga, è lo proprio Centea, quere mi ganga. A quere mi ganga, e lo candian pembe, quere mi ganga. A quere mi ganga, e los 7 rayos, quere mi ganga. A quere mi ganga, e los sata banda, quere mi ganga. A quere mi ganga, e lo cobayende, quere mi ganga. A quere mi ganga. Mamá un bo, quiere mi ganga. Quiere mi ganga. Lo mama kenge, quiere mi ganga. Quiere mi ganga. Mamá chola, quiere mi ganga. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. La mayoría de los cubanos nacieron en un seno religioso. Hoy en día podemos ver esta religión en la tranquilidad de su hogar, donde siempre ha sido un tabú hasta para los propios religiosos. Para mí, que no me es nada hacer un trabajo de esta índole y poderle demostrar a ustedes cómo trabaja un gangulero cuando queremos abrir los caminos y sobre todo para la suerte de la persona. Es importante conocer cómo trabaja Mayombe, ya que se sabe que Mayombe es la fuerza que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso, que lo mismo puede ser utilizado para el bien que para el mal. Por eso hoy estamos haciendo un trabajo con Mayombe y a la vez estamos invocando al Cuyo o Lucero Madrugá o Lucero Monte o Lucero Betodo o todos los nombres que tiene Lucero. Para mí, realizar estos trabajos no es más que un recordatorio a lo que me enseñó mi padrino Mariano Nueve Paso de Gangandoque. Cuando decimos que raya en palo lo hacemos de esta manera. Otros ganguleros lo hacen con un guayo, pero los ganguleros tradicionales, como yo, con el cuchillo raspan el palo para así obtener el polvo o las pelusas de ese palo que estamos raspando. Si puede ser palo vencedor o palo quiebrahacha, joiquillo, roble, o llava, o palo canela, o otro tipo de palo que podemos utilizar, pero aquí podemos utilizar el palo vencedor para así vencer los caminos y en la invocación del propio Iyaquimbungulá en 4 vientos que hemos hecho en el lutete o una jícara cimarrona, porque una jícara cimarrona es la jícara más grande y una jícara común es solo un lutete. Al realizar todos estos trabajos que se remontan sus raíces a cientos de años, comprendemos un poco más lo que hace el Tataí Tiraca Batalla Mundo. Sin ningún problema, ni enredo, ni complicaciones que hacen que esta religión no se comprenda a muchos religiosos. Esto es sencillo. Si bien utilizamos palos que nos van a abrir los caminos, podemos utilizar infinidades de cosas como una flor del sol o un girasol, como otros lo conocen, que ya está seco, lo estamos raspando para así echar ese girasol al trabajo que estamos realizando o la ensara. Ese girasol, como hemos visto, pertenece
a Cuba Allende, pero también se lo ponen muchas personas a Mamá Chola, en la representación del Cuyo Lucero, el que va a abrir los caminos en el trabajo, con diferentes garabatos o mombalas. Lo mismo podemos utilizar 7 que 9, que 8, que 5, de acuerdo al trabajo o la letra de la persona o el ángel de la guardia de la persona al cual le estamos haciendo el trabajo. Cada garabato va entizado, enrollado con algodón, para que se pueda alimentar de los palos que hemos rayado y de la miel de abeja y el melado que vamos a echar. De esta forma nos damos cuenta que cada garabato está forrado de un color diferente y otros están normalmente como son ellos, pero muchos como el color rojo representando Isasi Sasi 7 rayos, o el color negro representando a la propia centella, y a la vez el color amarillo que va a representar a Mamá Chola. Recuérdense que cuando trabajamos con lucero podemos trabajar con todas las deidades que nosotros querramos y a la vez con las deidades importantes que nos van a abrir los caminos y que nos van a dar el desenvolvimiento monetario, como lo hacemos con el bombala guarabato amarillo representando a Mamá Chola, que en el sincretismo no es más que la Virgen de la Caridad del Cobre. Ya sabemos que es dueña del amor, dueña de las barrigas, dueña del oro, dueño de la miel de abeja, y que es utilizado todas estas fuerzas para así abrir camino a las personas con diferentes signos que hacemos y el nombre de las personas al cual le vamos a hacer el trabajo para su mejor desenvolvimiento, para que pueda adquirir, obtener un mejor salario en su mismo trabajo y que pueda avanzar. Estas formas que hoy enseñamos datan de cientos de años. Cuando quemamos el papel, vamos a unir la miel de abeja y el melado de caña, y a la vez representa el nombre de la persona a la cual le estamos haciendo el trabajo. Todo nombre que se utilice en la religión se quema. Igual que la foto que utilicemos, si utilizamos para cualquier tipo de cosa de malas artes, quemamos la foto porque no queremos que llegue a encontrarnos en la ganga diferentes fotografías de diferentes personas. Por eso mantenemos estas enseñanzas para que todos puedan, de un modo o de otro, comprender más esta religión. El gangulero, el tataí tiraca, batalla mundo, echa humo de tabaco. ¿Para qué se echa humo de tabaco? Para dar de comer a esos espíritus, y a la vez le da de fumar. Y esto nos va a fortalecer. Todo trabajo que nosotros hacemos, fortalecemos a los espíritus con aguardiente, con malafo, con enzunga, con humo de tabaco. Y muchas veces hacemos sacrificios de animales como en susu, gallo, o meme, chivo, o en susu muana, o una gallina, de acuerdo a las necesidades que nosotros siempre estamos realizando. Palo Mayombe desempeña en sí el poder de la propia naturaleza. Sabemos que los ganguleros trabajan con los espíritus y a la vez trabajan con la fuerza que posee la naturaleza. Es por eso que el gangulero es la persona que está más cerca de los mismos espíritus de Nganga y de los espíritus que invocamos y las deidades en los diferentes trabajos. Todo el mundo utiliza un pomo, puede utilizar un pomo, pero cuando el gangulero utiliza un pomo, lo hace de esta manera. No utilizamos un pomo en blanco para hacerlo, poner una obra, sino utilizamos un pomo de esta manera. Primero le entizamos un hilo,
después lo cubrimos con cera y por último hacemos los signos pertinentes al trabajo que estamos realizando. Es de esta forma que trabaja el gangulero. No coge un pomo y con la etiqueta y todo pone el trabajo, sino presentamos este trabajo de esta manera y así todos ustedes están aprendiendo. Porque yo no lo quiero todo para mí, yo también quiero que las personas aprendan y sepan. Si usted va a utilizar un plato, va a utilizar un plato blanco. No vas a utilizar un plato con rayas, un plato amarillo, ni azul, ni negro. Vas a utilizar un plato blanco en la religión. Igual, cuando utilizas un pomo, lo vas a tener que hacer de esta forma. Si bien con todos los palos que hemos rayado, ahora lo estamos untándolo con melado de caña y miel de abeja. Y de esa forma, donde estuvimos enrollando los garabatos, los mombalas con algodón, vamos ahora a que ese espíritu que va a representar el garabato se alimente de esto que estamos nosotros preparando. Fíjense cómo funciona Palo Mayombe y no se dejen confundir, porque esta religión es una sola. Todos somos hermanos religiosos y todos tenemos la oportunidad de aprender. Si bien usted tiene la opción de aprender del que sabe o del que no sabe, usted escogerá qué es lo que le conviene, hacer un trabajo del Palo Mayombe o hacer un trabajo que sea un invento. Nosotros enseñamos todo esto y me tomo mi tiempo en poderles enseñar cómo es que funciona esta religión, los diferentes garabatos que utilizamos. Hay un garabato que está también forrado de blanco, utilizando el propio ensamble para que cubra con su manto el trabajo que estamos haciendo. Y tenemos un garabato también en rojo para así vencer las guerras, ya que Siete Rayos y Sasi Sasi es el dueño de la guerra, y la candela, los tambores, las mujeres y todo lo demás, para que esta persona tenga sus caminos abiertos completamente. Utilizamos un garabato también forrado de negro, porque así ahuyentamos las malas letras y sobre todo la letra de infuiri, la letra de muerte. Utilizamos garabatos normales también en la invocación del propio Cubayende, y todos estos garabatos que están presentes en ustedes están representando una identidad diferente. No sé si ustedes entienden de la manera que yo lo explico, porque lo trato de que ustedes lo entiendan lo mejor posible. Sabemos que quien va a mandar en este trabajo va a ser el Cuyo, pero que en base a todo esto estamos llamando a las diferentes identidades que pueden trabajar con lucero, porque todas las deidades pueden trabajar con lucero. Echamos melado de caña y lo pasamos por un candango cazuela de barro. ¿Por qué lo pasamos por él? ¿Por qué dejamos que pase por el candango cazuela de barro? Porque entonces llega el trabajo fresco. Ese melado de caña va a llegar fresco a la obra que estamos preparando, no va a llegar caliente, porque el melado de caña o la miel de abeja va a calentar la ensara que nosotros estamos haciendo, y en vez de ayudar a la persona, entonces por un tiempo va a estar caliente y la va a estar perjudicando. Por eso siempre tratamos de, cuando hagamos un trabajo y vamos a echar melado de caña o miel de abeja, la pasemos por un candango, cazuela de barro, para que corra por la cazuela de barro, para que refresque la ensara. Lo bueno es comprender y obtener recursos para usted poder trabajar. A pesar de que usted no vaya a hacer este trabajo, sabe ya que cuando vaya a poner una obra en un pomo,
lo va a hacer de esta manera porque los espíritus viven en la oscuridad. Los Inquisienganga viven en la oscuridad y no se puede hacer una obra con un pomo transparente, nunca en la vida. Y esto lo estamos enseñando para conocimiento del Tata, de la Yayi, del Engueyo que lo está aprendiendo, para que en un futuro también lo pueda hacer. Los garabatos, como hemos dicho, todas las deidades africanas se representan con un garabato. Los mismos siete rayos, que los mismos zarabanda, que los mismos que el lucero, que mamachola, todo tiene un garabato porque esa es el alma de ellos, junto a un embele o un machete o una mocha o un embele hembra o un embele macho. El mundo religioso muchas veces es un poco complicado, pero aquel que es religioso tiene la facultad de captar más lo que estamos expresando. Estos trabajos están hechos para que lo conozca el que está interesado en la religión, para que lo conozca aquel curioso y para que lo utilice aquel que es gangulero, tata o yayi o engueyo en un momento determinado, aprenderlo para cuando el engueyo se haga tata, tenga ya todas estas facultades de conocimiento que el gangulero enseña. Podemos ver que tiene al lado un coco. Ese coco tiene una tela entizada en rojo y otra negra. Eso está representando al cuyo, al lucero. Si bien también con clavos de línea, yunta, como es conocida, como es que se llama el clavo de línea, se llama yunta en la religión del palo mayombe. Es utilizado también para vencer todo tipo de guerra que tenga esta persona al cual estamos haciendo el trabajo, para que sus caminos vayan mejor y le quite todos los escollos que tenga. O sea, que hemos llamado a muchas deidades que van a estar proporcionando las corrientes necesarias para así abrir los caminos de la persona. No siempre hacemos daño. Cuando llega un trabajo a hacer el bien o darle o tratar de abrirle los caminos a una persona, la ensila, también lo hacemos. Palo mayombe es una religión que puede confundir a muchas personas, que muchas personas están haciendo cosas que no deben ser. Esta religión es de doble filo. Tarde o temprano, cuando usted incumpla esta religión, como dice, le va a partir los huerocos. Para mí, que soy un creyente de esta religión, que mantengo las leyes tal como son, como me las enseñaron, que llevo 50 años en esta religión, demostrando y enseñando a muchas personas, para mí es de gran orgullo poder saber que puedo ayudar a tantos creyentes, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en España, o México, o Venezuela, o Puerto Rico, enseñando cómo es que funciona esta religión. Que esto no se hace de un trabajito así, que dale, que echa el espíritu y el espíritu va. No, esto no funciona así. Eso todo es un cuento. Eso igual que el ahijado que le preguntan a un padrino una cosa y no le sepa decir nada. Vemos que tiene el signo de lucero, tiene el signo del triángulo de Guatariamba, de la justicia, y representamos también al cuyo en esta forma. Damos vuelta alrededor de las patipembas o signos para buscar las corrientes necesarias y poder
implorar por la persona al cual le estamos haciendo el trabajo para que el lucero, específicamente él, abra sus caminos, que las otras deidades van a estar elaborando para vencer la guerra, para, para abrir los caminos hasta del amor y hasta que esta persona consiga hasta una relación más firme y más concreta. Pero el trabajo es hecho para ir prosperando en el propio trabajo que tiene la persona. Lucero, sabemos ya que tiene en la religión del Palo Mayombe 121 caminos, lo diferente que el Lucumí, que solo tiene 21 caminos. Que Lucero juega una parte importante, que es el que abre los caminos del trabajo que se hace. Es por eso que siempre mantenemos estas formas primitivas con la idea de que esta religión prosiga adelante. No queremos pensar que muchas personas están haciendo lo que no deben, porque eso realmente no nos interesa. Cuenda cheche, carajo, dicen los mundeles, dicen cuenda cheche, carajo. Dice cuenda cheche, dicen lo encila. Su cula le encombo, dicen de los mundeles, dicen de los muana, carajo. Dice para que cuenda, dicen cheche. Abue dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Si te apura, hijo, dice no llega, dice aprende, dice después, dicen tú manda. Dice abue, dicen carajo. Dice abue son abue. Pegamos el algodón con miel de abeja y quemamos para así invocar a los propios espíritus de África. Es por eso que esta religión mantiene a las personas en un limbo. Esta religión siempre ha traído muchas personas obsesadas. En Cuba hay muchas personas obsesadas también. Pero aquí, fuera de Cuba, esta religión se ha convertido para muchas personas en un gran enredo, trayéndole complicaciones que muchas veces no se pueden ni arreglar. Por eso siempre mantenemos un orden en la religión y no nos pasamos ni nos pasamos de estar en estos ritos. Tenemos que tener un descanso, tenemos que tener un tiempo con nuestra familia, un tiempo con la enganga y un tiempo para descansar. Pues esta religión consume mucho la mente. Esta religión se hace muchas veces mentalmente. Es por eso que cuando dice que un mal pensamiento arriba de una persona, a veces es peor que una brujería. Yo siempre he tratado de ayudar a todas las personas, sin ningún ánimo de lucro, ni hacerme que yo sé, ni nada. El que quiera aprender de esto puede aprender. El que no, que coja su camino. Muchas personas, a pesar de que no hagan el trabajo, pueden ir utilizando muchas cosas que no eran conocidas para ellos. Sin embargo, esta religión, por mi parte, le está dando la puerta abierta que necesitaban esos religiosos que lo mantienen en un tabú constantemente, que cuando le preguntan al padrino, le dice que ya aprenderá, que ya sus muertos se lo dirán. Todo eso es un cuento, todo eso es una mentira. No hay muerto que te diga nada de esto. Estos son leyes de las reglas congas del Palo Mayombe y hay que aprenderlas. El espíritu no se lo dirá. El espíritu le puede enseñar una cosa, le puede dar un trabajo, pero no le va a enseñar estas leyes. No hay espíritu que enseñe estas leyes. Esta la tiene que enseñar el tata, el tataíta, como yo, que soy un tataíta que enseño a los tatas. Es por eso que siempre mantengo el orden en esta religión
Y como dice, todavía anda volando querequeté. Basura que tú andas barriendo. Dice, encuentra cheche, dice, agüe son agüe y mañana son mañana. Con Golango nunca te existencia, mundo cuava.